Hermanos, Dios les bendiga. Alabado sea nuestro Dios. Estamos contentos en esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado para estar un día más en este lugar santo para poder escudriñar la santa palabra de nuestro Dios y traer la clase bíblica que corresponde a este día. Viva el Señor, santo nuestro Dios. Así que saludamos a todos ustedes. Viva el Señor, que Dios los haya bendecido en este precioso día. Viva el Señor, así que también saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales o nos verán. Viva el Señor, les mandamos un saludo, un fuerte abrazo desde Misión Evangélica en Norristown de la 110 West Main Street. Viva el Señor, también reciban un fuerte abrazo de parte de nuestro pastor Francisco Cruz. Aleluya, santo es nuestro Dios. Estamos en la unidad número 3 en esta guía, nuestras guías, la lección número 11. Y en esta preciosa tarde vamos a ver algo bien especial. Todas las clases son especiales, pues hablamos de la palabra del Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Ok, en esta tarde vamos a estar viendo acerca de esta palabra, la verdad. Ok, la verdad. ¿Cuál es lo opuesto a la verdad? Ok. La mentira. Lo opuesto a la verdad es la mentira. Vive el Señor. Y en esta preciosa tarde pues estaremos viendo acerca específicamente la verdad. ¿Qué es la verdad? Vive el Señor. Y fíjense, no existiera en sí el concepto de verdad si no hay mentira. ¿Me escuchó? No hubiese concepto de verdad si no hay mentira. La mentira específicamente hace un papel principal para reconocer la verdad. Es como si no existieran billetes falsos. ¿Me explico? Si no existieran billetes falsos, nadie se cuidaría de que hay billetes falsos, pero por causa de que hay billetes falsos, ahora las personas usan un marcador para verificar si los billetes son verdaderos o falsos. ¿Me explico? Entonces, es el mismo concepto de esto. La mentira, más que nada, resalta la verdad. La mentira resalta la verdad, vive el Señor, y la verdad echa abajo la mentira. ¿Ok? Entonces, esta palabra, mentira específicamente, es para hacer un puente como si fuese verdad. ¿Okay? La mentira específicamente es para tratar de ocultar una verdad. Eso es lo que hace la mentira. Vive el Señor. Aleluya. Santo nuestro Dios. Ok, vamos a ver específicamente en esta preciosa tarde qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Ok, y comenzaremos a hablar acerca del concepto de la verdad. El concepto de la verdad. Ok, ahora, todos nosotros los que estamos en este lugar, vive el Señor, sabemos y conocemos que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, ¿palabra de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del hombre hay mentira. En la palabra del hombre hay mentira. Vive el Señor. Aleluya. Aunque la mayoría de nosotros hacemos el esfuerzo de no mentir, pero de vez en cuando entra una mentira dentro de nuestros labios. Pero en la palabra de Dios no hay mentira. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Qué fundamento tomamos para saber que la palabra de Dios es verdad? ¿Okay? ¿Cómo no expresar, que este libro, vive el Señor, fue hecho por un hombre y la mayoría de los seres humanos lo pasan como verdad? ¿Qué argumentos daremos para saber que la palabra del Señor, vive el Señor, es la verdad? ¿Alguien? Ok, vamos al voluntario. Ok. Hermano Edwin, por favor, vive el Señor. ¿Cómo sabemos? Esta es la pregunta. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es verdad? Bueno, a través de las profecías.
que Dios ha dado en la Biblia y que se han cumplido. Muy bien, profecías que se han cumplido. Ok, Mano Marlo, usted que dijo yo, dígame, ¿qué otro punto nos daría? Santo nuestro Dios. Cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta de que la Biblia es verdad. Muy bien, el conocer a Jesús. Y esto es bien importante, una de las cosas que él dijo. Conocer, no saber. Porque el saber específicamente, el saber, no es lo mismo que conocer. ¿Cuál es la diferencia? Hermano Pedro, ¿cuál sería la diferencia? Muy bien. El conocer es una relación. Es una relación. ¿Ok? Mientras el saber sabemos que existe. Es como usted sabe quién es el presidente de Estados Unidos, presidente de Rusia, pero no lo conoce. No sabe cuál es el color favorito de él, cuál es la comida que le gusta. ¿Me explico? Entonces, aquí hay una gran diferencia. Y el hermano dijo el conocer a Jesús, porque el conocer a Jesús te da a entender que su palabra es verdad. ¿Ok? Y eso específicamente es lo que estaba buscando. Ahora, vámonos a ver estos textos bíblicos. Nos vamos al libro de Éxodo, capítulo Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, por favor, búsquenlo conmigo. Después de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, capítulo 30. ...31... versos 24, 25 y 26. Deuteronomio capítulo 31, versos 24, 25 y 26. Ok. Mi hermana, ¿quién me lo lee? Hermano Alvarado, por favor. Léame esos versos. Amén. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Gracias. Y fíjense bien, específicamente, aquí comienza los primeros escritos que nos hablan específicamente de Dios, ¿ok? Y fíjense, ¿por qué? Dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿ok? Y aquí vamos a entender algo. Acuérdense que la traducción, cuando tradujeron la palabra al español, perdió algo bien importante, ¿ok? Vamos a borrar esto. Porque Moisés todavía estaba escribiendo el libro de Deuteronomio, pero cuando él escribe estas palabras, que es casi al final de su vida, y acuérdense que cuando Moisés escribe estas palabras, él se encuentra a la orilla del río Jordán, a la orilla de este lado del Jordán, para pasar hacia la tierra prometida, de lo cual él no pasó, ¿ok? Ahora, fíjense bien, aleluya, deje que regrese el wifi, ok, ahora, la traducción, ¿cómo dice hermano Alvarado? ¿Este libro de qué? Muy bien, ahí está. De la ley, ¿ok? La traducción dice la ley. Entonces, en la mente de un gentil está hablando de los mandamientos, cuando en sí está encerrando la palabra, esta palabra, la Torá. ¿Me explico? En sí, la traducción está hablando de ley. Y en la mente normalmente viene estas cosas. Pero en sí lo que está diciendo ahí es Torá o instrucciones. Que eso significa. Torá significa instrucciones. ¿Estamos bien hasta aquí?
las instrucciones. Entonces, cuando Moisés termina de escribir estas instrucciones, específicamente le habla a los levitas que este rollo, porque ahí dice, creo que el libro, este rollo, no era el libro, era un rollo, pero la traducción es así, tenía que ser guardado en el arca del pacto. ¿Cuál era el propósito de eso? Sí, mantener el registro de todo esto. Acuérdense que aquí Moisés incluye a Génesis. ¿Ok? Esta es la tradición que se ha venido enseñando, que fue Moisés quien escribió Génesis. ¿Cómo escribió Moisés el libro de Génesis? Vámonos a Salmo 103, verso 7. Hermana Miriam Leal, por favor, léame ese texto. Salmo 103, verso 7. Viva el Señor. Salmo 103, lo que estamos viendo es qué es la verdad, ¿ok? Y para poder entender específicamente acerca de que la palabra de Dios es la verdad, tenemos que ir al principio, ¿ok? Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Ahí nada más. Que ese era el verso principal. ¿Cómo sabemos específicamente todo esto? Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Por eso sabemos específicamente que Moisés, mientras estaba llevando al pueblo a la tierra prometida, en ese lapso de tiempo Dios le revela todas estas cosas. Y esta es la tradición, ¿okay?, que Moisés escribió Génesis. Por eso específicamente la Torá o el Pentateuco, que usted y yo conocemos como Pentateuco, vive el Señor, fue escrito por Moisés. Esta es la tradición que siempre hemos creído, vive el Señor, y es ahí específicamente esto. Ahora, dentro de las instrucciones o lo que escribió Moisés, acordémonos de todo esto, viene el registro de Génesis. Pero no sé si usted o alguien de ustedes sabe que existen más libros que no son inspirados. Y estos libros son extras ¿cómo se le llama? Apócrifos, que hay registros que contradicen lo que dice la Biblia. Creo que la primera civilización que existió fueron los sumerios, si no me equivoco. Los sumerios también tienen registro de la época que ellos vivieron. ¿Okay? Existen muchos libros, vive el Señor, que quedaron fuera del canon bíblico. ¿Okay? Y estos libros contradicen ciertas verdades. Por ejemplo, mire, en el Nuevo Testamento está el Evangelio de Tomás, está el Evangelio de Judas, está el Evangelio, el Apocalipsis, me parece, de Pedro. Existen muchos libros, vive el Señor, y cada uno de estos libros contradicen la escritura que nosotros tenemos como inspiradas. ¿Ok? Entonces, en las redes sociales hay varios canales específicamente donde a estas personas creen más esos relatos que lo que dice la Biblia. Y al creer esos relatos dan por sentado que todo lo que han leído es cierto. ¿Okay? Ahora, por eso lo llevé al principio para saber cómo sabemos que la palabra de Dios, este libro, es verdad. Primero por testimonio. Por testimonio. ¿Okay? Mire, el hermano Marlos dijo algo bien especial. El conocimiento no es lo mismo que usted escuche a que usted viva parte de esta escritura. Usted es un testimonio vivo del cambio, de que Dios existe en la forma como era su vida antes y la vida que llevamos ahora. Es un cambio radical. Por eso, las religiones que no están basadas en la Escritura viven una vida sin cambios. ¿Ven? Viven una vida sin cambio. Viene a las fechas religiosas, terminan de hacer procesiones, terminan de hacer muchas cosas y al final de la faena van a los bailes. ¿Ve? Una vida que no tiene cambio. Pero a los que estamos en el camino correcto ha habido un cambio. Nuestra forma de hablar, ya no maldecimos.
¿Ven la diferencia? Nuestra forma de conducirnos. Se supone que amemos a nuestros prójimos. Vive el Señor. En muchas maneras, vive el Señor a los que han aceptado al Señor, los que han recibido este testimonio escritural. Vive el Señor, aleluya. Ha habido un cambio diferente. Y en eso se llama, lo dijimos ahorita, el testimonio de Dios. Dios mismo diciendo su poder. Mire, estoy más que seguro que dentro de los que estamos aquí, vivíamos una vida donde no podíamos cambiar. Yo era una de esas personas. Y yo lo he testificado en varias ocasiones. Yo llevaba una vida gozando para los deseos de la carne y a la misma vez quería cambiar, pero no podía. Vive el Señor. Mire, yo conozco a una persona, oigan, esta persona se propuso no beber, ¿ok? Se propuso no beber. ¿Y sabe qué? Lo logró. Pero por un año. Cumplido el año, festejó el año que había cumplido sin beber, bebiendo. Vive el Señor. ¿Me explico? Mire, Dios ha dado testimonio en nuestras vidas. Y ese testimonio es más que suficiente para dar por sentado que la palabra de Dios es verdadera. Dígame. Ajá, muy bien. Léamelo, por favor. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Amén. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús, del Mesías. Y Jesús, y acuérdense, ¿a quién le está hablando Jesús? A religiosos. Y en ese tiempo estaban los fariseos y los saduceos. Aparte había otro más grupo, estaban los celotes y estaban los libertos. Los libertos eran los que disputaban con Esteban. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Viva el Señor. Había varios grupos, pero en específico los más fuertes en las Escrituras eran los saduceos y los fariseos. Y es por eso específicamente que tenemos que conocer las Escrituras. Ahora, esto es lo curioso, que la mayoría de las religiones tienen las Escrituras. Tenemos a los adventistas, tenemos a los testigos, tenemos a varias religiones que tienen las Escrituras. Y cada una de las religiones dicen que tienen la verdad. ¿Cómo la diferenciaríamos entonces? Hermano Reyes, dígame, ¿cómo la diferenciaríamos? ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto? Dando el testimonio. ¿Ok? Dígame, hermano Pedro. Ya viene en camino. Vive el Señor. Es que es bueno saber todo esto, mis hermanos. Es bueno que sepamos la base, el fundamento donde estamos parados. Bueno, yo trabajo con un testigo de Jehová y él me dice que él tiene la verdad. Y yo le digo, ¿quién es la verdad? Y me digo, es Jesucristo la verdad. Digo, no hay otra verdad, solamente hay una. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Eso es. Y ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. ¿Ok? Porque, mire, tenemos que tener mucho cuidado cuando escudriñamos este libro. Que podamos llegar ahí. Ahora, vamos a la siguiente fase aquí mismo. Vámonos a primera carta a Timoteo. Búsquela por favor, primera carta a Timoteo. Vamos a llegar donde el hermano Pedro estaba hablando. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, 16 y 17. ¿Quién no me ha leído?
Alguien que no me haya leído, hermana María, por favor. Segunda de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 15, 16, 17. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Ahora, quise leer el verso 15, ¿por qué? Porque oiga lo que le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué cosa? Las escrituras. ¿Que no la salvación viene por Jesús? Entonces, como Pablo le escribe a Timoteo diciendo que a través de la escritura puede encontrar la salvación. Viva el Señor. Quiero que piensen. Sí, porque acuérdense que Jesús es la palabra de Dios. Es el verbo hecho carne. ¿Ok? Esto es una alegoría. Mire, todo lo que nosotros cuando Dios hablaba es el verbo, la palabra del Señor. ¿Ok? Cuando Dios dijo, sea la luz, esa palabra hizo la luz. En Proverbios capítulo 8, 4 y 4 son 8, viva el Señor, ahí tenemos la sabiduría de Dios. Léalo en casa, apúntelo en un lugarcito de su Biblia. Léalo en casa, Proverbios capítulo 8. Esta es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios específicamente era Jesús. Por eso Pablo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? Enseñar. ¿Para qué se enseña? Para aprender. ¿Ok? Específicamente para aprender. Por eso la gente en lo secular, los niños van a la escuela para que les enseñen los maestros que están preparados. Viva el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, viva el Señor, y útil para enseñar, es útil para redarguir. ¿Qué es lo que redarguye? La palabra. Es el mensaje de Dios. Aleluya. Para corregir. ¿Qué se corrige? Lo que está mal. Se corrige lo que está mal. Aleluya. Para instruir en justicia. Lo que estamos haciendo en esta noche es instruyendo. Ustedes como alumnos, escuchando para poner en práctica lo que se está enseñando. ¿Ok? Aleluya. A fin de que el hombre de Dios, ¿de quién? El hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto es apto, capaz, enteramente preparado para toda buena obra. Y fíjense bien, y este es bien importante, el mensaje de Jesús a sus discípulos es ir por todo el mundo, vive el Señor, haciendo discípulos a las naciones. ¿Ok? Entonces el trabajo que me honra en esta tarde es de enseñarle para que usted algún día no muy lejano pueda también enseñar a otros. ¿Ven? Y asimismo hacer discípulos a las naciones, discípulos de Jesús. ¿Ok? Acuérdense que los alumnos tienen muchos maestros. Los discípulos solamente tienen un maestro, que esa es la diferencia, un maestro. ¿Okay? Entonces, la sabiduría que los maestros tienen que venir del cielo. Cuando un maestro más específicamente quiera a los alumnos, para él, esa sabiduría no es del cielo. ¿Existen maestros así? Sí existen. Que el conocimiento lo tienen ellos por ir a la universidad a estudiar la teología, escatología y toda la guía, vive el Señor. Y eso no es malo, es bueno, pero siempre tenemos que poner nuestro conocimiento a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque cada maestro es un instrumento de su maestro. Vive el Señor. ¿Por qué? Porque esta palabra no es mía. Esta palabra es de Él.
Y por eso capacita. Mire, no todos nosotros tenemos la capacidad de ser maestro. No todos nosotros tenemos la capacidad de ser predicador, de ser pastor, de ser evangelista. Pero cada uno de nosotros tiene una capacidad, viva el Señor, para que lleve el mensaje a otras personas. Es como los dones. No todos nosotros tenemos el don de sanidad, el don de profecía, el don de hablar en lengua. ¿Ve? Todo esto está repartido en cada uno de nosotros para que juntos seamos el cuerpo de Jesús. Aleluya. Vive el Señor. Y este es el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuándo alcanzaremos la perfección? Hermano Marlo, ¿cuándo alcanzaremos la perfección? Vive el Señor. Cuando Jesús venga por su pueblo. Cuando Jesús venga por su pueblo. Ok, hermano Edwin. ¿Cuándo alcanzaremos la perfección? Estoy de acuerdo con el hermano Marlo. Cuando este cuerpo corruptible se convierte en un cuerpo incorruptible. Muy bien. Día con día tenemos que ir perfeccionándonos. Día con día. ¿Por qué? Mire, ¿cuál es la medida que tenemos? Hay una medida en la Biblia. ¿Cuál es la medida que tenemos que alcanzar? A la estatura de Jesucristo. Esa es la medida. La medida es Jesús. Y día con día tenemos que ir creciendo hasta llegar a la medida de Jesús. ¿Se puede llegar a la medida de Jesús? No lo sé. Tenemos que ir trabajando día con día. Día a día. Viva el Señor. Y por eso necesitamos esta palabra. Que día con día, viva el Señor, usted y yo y usted vayamos creciendo y aquellas imperfecciones que están en nosotros las vayamos desechando poco a poco a través de la palabra. El último texto acerca de esto, Hebreos 4:12, y este es un texto muy famoso. Hebreos 4:12, ¿qué es la verdad? ¿Ok? ¿Qué es la verdad? Hebreos 4:12. Mi hermanita ya, por favor. Se me escapa su nombre, mi hermanita. Hebreos 4:12. No, ella. La hermanita atrás. Se me escapa su nombre. Raquel, gracias. A veces se me olvida mi propio nombre. Aleluya, ¿lo encontró? Hebreos 4:12, por favor. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Oigan bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es viva y eficaz si está escrita? Si está plasmada en un libro. ¿Por qué es viva y eficaz? Hermanito, dígame usted. Sí, usted. ¿Por qué es viva y eficaz? Porque la palabra de Dios dice que es espíritu y es verdad. Muy bien. ¿Sabe usted cuántos años atrás se ha escrito? Y hasta el día de hoy tiene poder, tiene efecto. No importa en qué lugar del mundo usted se encuentre. Puede estar en el Amazonas, puede estar en África, puede estar en Europa. No importa el lugar. Esta palabra, no importa los años que han pasado. Mire, desde Jesús hasta este día han pasado cerca de 2000 años. Y tiene efecto en cada uno de nosotros, hermano Edwin. Vive el Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz
Y lo podemos ver en los testimonios de los hermanos que han estado en caminos de oscuridad, como, ¿verdad?, alcoholismo, prostitución. Y cuando ellos conocen a Cristo, Cristo los cambia, los transforma, y ya son una nueva criatura. Y ya son luz, como Jesús es luz. Amén. Mire, ¿saben que han habido brujos, satanistas, que han sido transformados de la forma que vivían a una forma admirable, a una forma digna, vive el Señor, para vivir? Porque esa vida no es buena, pero Dios los ha alcanzado hasta allá. Por eso esta palabra es viva y eficaz, y eso es lo que comenzamos hablando desde el principio. ¿Cómo saber si esto es verdadero? Viva el Señor, si esta palabra vive Dios por los testimonios que Él ha hecho a través de cada uno de sus hijos. Viva el Señor. Por eso, mire, hay religiones que tienen Biblia, pero no leen la Biblia. Que saben cosas bíblicas solamente porque lo han visto por películas, lo han escuchado. Y cuando usted le habla, y mire, e irónicamente ellos creen en Jesús, ellos creen en Dios, pero cuando usted le habla de Jesús y de Dios, no quieren oírlo. ¿Qué cosas? Esto es algo contradictorio. ¿Por qué? Porque los que ellos escuchan, fíjense lo que dice Pablo, el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Por eso específicamente estas personas, aunque en su boca sale el nombre de Jesús, no lo conocen. Hermano Alvarado. Es viva porque es Jesús. Jesús es la palabra es Jesús. ¿Es verdad? Sí. Y fíjense bien lo que hace. Es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta partir ¿qué? El alma. ¿Por qué? Porque es eso el tesoro precioso para Dios. No es el cuerpo es parte, pero es el alma. Viva el Señor. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice Isaías capítulo 1, si tus pecados fuesen rojo como el carmesí, vendrán a ser blanco como blanca lana. Y no se refiere al cuerpo, se refiere al alma. ¿Cuántos han escuchado el dicho de un alma negra? Se refiere específicamente a la maldad que existe. Acuérdense específicamente, es el alma el que peca a través del cuerpo. El sabor del alma es a través de los sentidos que nuestro cuerpo tiene. Y es el alma la que tiene vida eterna. Sea salva o no sea salva, tenemos vida eterna. Pero Dios quiere que esa vida la pasemos al lado con Él. No en castigo de perdición en vida eterna. Viva el Señor. Ok. Hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, y descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es poder. Eso es poder. Mire, había una familia, ¿ok? Una familia, y estaba una señora con su marido, pero este marido, su esposo, no era el padre de sus hijas. ¿Okay? Un día llegan a la congregación, ellos asistían a una congregación. Y ese día llegó un ministro invitado. Llega el ministro y comenzó a ministrar. Terminó el servicio, la predicación, y comenzó a ministrar. Pasaron a la oración. Viene y le dice una palabra al varón, al esposo. Esos pensamientos que tú tienes, deséchalo y no toques a esa niña. ¿Qué sabía el predicador? No sabía nada. Pero el Espíritu sabe todo. El Espíritu sabe todo. Así que
esos pensamientos, Dios le advirtió que lo desechara. Vive el Señor, porque Dios es bueno. No hay nadie tan bueno como nuestro Dios. Y es a través de su palabra. Por eso nosotros somos marcados, los aleluyas. Ellos siempre están con la palabra, con la Biblia. Lunes, miércoles, viernes, domingo. Están en el templo. Eso es aburrido. ¿Qué van a hacer al templo? Pero tenemos vida en Cristo Jesús. Por eso nos alegramos y buscamos, vive el Señor, un lugar donde alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque ¿quién de los que están aquí en medio nuestro han venido por obligación? ¿Ah? ¿Alguien ha sido obligado a venir? ¿Ven cómo? Porque Dios ha tocado nuestro corazón y nos alegramos, nos gozamos cantando estas alabanzas a nuestro Dios y escuchando el mensaje de la palabra de nuestro Dios, la cual tiene vida en aquellos que la escuchan y los practican. Viva el Señor. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto que el hermano Pedro estaba hablando hace ratito. ¿Cómo obtener la revelación de Dios o el mensaje de Dios? Porque no porque usted lea la Escritura significa que usted va a entender la Escritura. ¿Me escuchó? No porque usted lea la Escritura significa que va a entender la Escritura. Hay muchas religiones que tienen Biblia, leen la Biblia, pero no la entienden. ¿Cómo entonces vamos Mire, ¿sabe usted que en la Escritura hay varios textos que dicen que a las brujas, a los hechiceros hay que matarlos? Sí lo dice. Y eso lo dijo a través de Moisés. Entonces, ¿cómo saber si eso está activo o no está activo? Si eso está permitido o no está permitido. ¿Ven? Cuando Dios dice dentro de los mandamientos, no matarás, entonces Dios manda a David, a sus siervos, a matar al pueblo que estaba habitando en Canaán. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Me explico? Entonces, la revelación para entender estos pasajes tiene que venir de Dios para poder interpretarlos. ¿Ok? Para empezar, mire, déjeme darle esto como bonus. ¿Cómo entender de que cuando Israel posee Canaán, recuerden que así se llamaba antes, tuvieron que matar a estas personas y no fue pecado con Dios? Hermano Edwin, dígame. En ese momento la ley fue dada, la ley de Dios, la ley sagrada de Dios, Sí. fue dada solamente al pueblo de Israel. Sí, pero está el mandato, no matarás. No matarás, pero eso se aplicaba al pueblo de Israel, Exacto. no a los demás. Luego eso se extiende por la gracia a todos nosotros. Estamos bien. Pero acuérdense, el mandato es no matarás. No matar. No dice a los israelitas nada más. ¿Me explico? El mandato es no matarás. Es más, este mandato, ¿sabe desde dónde viene? Desde Noé. Y desde Noé no existía Israel, porque no había nacido. A Noé le dice, no matarás. No comerás sangre. Y a Israel se lo vuelve a decir. Mire, esto para verlo sin adulterar el mensaje de Dios, acuérdense que Dios específicamente tiene un pacto con Israel. ¿Ok? Mire, te lo voy a explicar de esta forma para que lo entendamos. ¿Ok? Yo tengo mi familia. ¿Estamos bien? Vamos a poner a mi familia aquí. All right. Yo tengo mi familia. ¿Ok? Entonces, yo soy el que protejo a mi familia. ¿Estamos bien? Ok.
El mandato es no matarás. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si viene un ladrón, entra a la casa? Vengo yo, agarro una piedra, se la tiro, le cae una parte delicada y se muere. Dígame usted, ¿eso cuenta con, estoy violando ese mandamiento de Dios? No lo estoy violando, porque estoy protegiendo a los míos, porque esa persona está fuera de la ley. Es más, ¿sabe usted que la ley terrenal me protege si yo asesino a alguien protegiendo a mi familia? Sí, exacto, es lo que estoy diciendo. Viene la policía, ve lo que está sucediendo. Bajo la ley terrenal no tengo no tengo consecuencias porque fue en defensa propia. Eso es ley terrenal. Es lo mismo con nuestro Dios. Deme un segundito, ya termino. No se le vaya a ir. Es lo mismo con nuestro Dios. Acuérdense que Israel, Dios está protegiendo a Israel. ¿Ok? Y para protegerlo que no se contamine específicamente, le da esta tierra como heredad. Y para protegerlo, expulsaba a uno que le había dado en heredad esta tierra. Y por eso ese mandamiento no viola la palabra de nuestro Dios. Hermano Alvarado. No sé si entre en el estudio, que también el pueblo de Israel tenía unas ciudades de refugio cuando Sí. alguien mataba, ¿verdad? Por accidente, ¿me entiendes? Exacto. También había unas ciudades donde esas ciudades creo que protegían también Al asesino. hasta Sí. comprobarse, ¿verdad? Que, Muy ¿me bien, entiendes? hasta comprobarse si era... No sé si eso tenga que ver con el estudio. Solo traje mire, ¿por qué yo entré a esto? Porque lo que le estaba explicando es que tenemos que tener la revelación por el Espíritu para entender el mensaje. Por eso llegué acá. Tener el entendimiento del Espíritu para poder entender el mensaje, la palabra del Señor. Por eso yo les traje este ejemplo, cómo los israelitas, este es el ejemplo, cómo los israelitas mataban a estas personas, pero no eran contados, como el mandamiento de no matarás no entraba en acción. A eso llegué. ¿Qué, hermano Edwin? Bueno, la forma que yo lo veo, bueno, yo puedo hablar de ahora que vivimos en la gracia, ¿verdad? Que Jesús, cuando lo martirizaban y lo crucificaron, Él no se defendió, tampoco los apóstoles y tampoco nosotros los discípulos. Nosotros nos defendemos con la palabra de Dios. Sí. Este es el momento que tenemos que predicar el Evangelio a las almas para que ellos se conviertan. Ellos nos van a atacar, nos van a decir muchas cosas, inclusive si alguien se mete a mi casa, yo puedo hablarle de la palabra y si el Señor toca su corazón, esa persona se puede convertir. Pero yo coger una piedra y tirarle a esa persona, vamos a poner o un revólver y matarlo, yo creo que eso no debe ser. Un cristiano no debe actuar de esa manera, porque nosotros no vinimos aquí con un propósito que es predicar el Evangelio y que las almas se conviertan. Yo lo aplaudo y es verdad, pero hay casos, hay diferentes tipos de casos. ¿Okay? Entonces, hay diferentes, y para salir de la polémica, porque esto puede causarnos polémica, ¿okay? Y también Dios protege a los suyos. Pero acuérdense el punto de lo que yo les traje, que la revelación viene por el Espíritu. A eso fue el punto que llegamos. No podemos negar que a David asesinó a muchas personas. Está en la Biblia. Ok, ahora, ya, borrón, cerramos eso.
Hermano Alvarado, sí. Entonces, explíquenos tantito acerca denos su conclusión de no matarás. O sea, Bueno, matar no quitarle la vida a otra persona. sí, pero al punto que estaba enseñando, ¿me entiendes? Ok. Para terminar. Acuérdense de lo que yo les dije, para que a los israelitas no se le contase este mandamiento como pecado, era porque Dios les daba mandamiento para protegerse a ellos. Por eso les traje el ejemplo de mi familia. Si alguien entra a mi casa, yo puedo defender a mi familia. En ese sentido, les traje un ejemplo para poder conectar lo que David y todos aquellos hicieron. Cómo matar en defensa propia para proteger a mi familia. Es un ejemplo de aquel entonces. De aquel entonces. No sé si me explico. Las personas cuando no son cristianas, entonces, y si llegan a su casa, como no tienen temor a Dios, ellos pueden hacer cualquier cosa por su familia. Entonces, los que tenemos temor a Dios, lo que podemos hacer nomás es orar. Sí. No sé si Okay. Cerramos esto. Que no le estoy diciendo que mate a las personas, no le estoy diciendo, por favor, le estoy diciendo un ejemplo para entender por qué David, por qué aquellas personas no violaban los mandamientos de Dios. Varón, dígame. Yo lo que puedo entender es que para esos tiempos, lo Sí. que el hermano está queriendo decir, es como cuando ellos decían un incircunciso, Ajá. no eran de ellos, Sí. eran extranjeros, eran otra raza, eran otra gente. Sí. O sea, la ley se la aplicaba a ellos. Para ellos mismos no se matarán entre ellos, pero no aplicaba para otra gente. Ellos podían pelear con otra gente y matarlo, pero ellos no se podían matar a ellos mismos. Entiendo el punto. Es más, acuérdense que dentro de, ay Dios mío, dentro de Israel había gentiles. ¿Sabe usted que vino a muchas gentes cuando salieron de Egipto que no eran israelitas? Y sabe usted que dentro de esta gente, Dios le dice a Moisés que había leyes que aplicaban a todos los que estaban dentro, no importaba si eran gentiles o eran israelitas. Pero lo vamos a dejar hasta aquí porque es que yo expliqué algo, yo entiendo el punto de ustedes, yo lo entiendo, ¿ok? Lo entiendo perfectamente, pero yo les traje un ejemplo del por qué a esas personas no se le contaban lo que ellos hacían como violando los mandamientos de Dios. ¿Ok? Cerramos, hasta ahí nada más. Ok, ahora vámonos a primera carta de Corintios capítulo 2. Primera carta de Corintios capítulo 2. Dice el Señor, verso 6. Ok, acuérdense cómo llegamos hasta aquí, no vamos a entrar ahí. El por qué las personas pueden leer la Biblia, pueden tener diferentes Biblias y no la entienden, o sea que no tienen el entendimiento de este mensaje. ¿Ok? Hay muchas, mire mis hermanos, hay muchas enseñanzas de los diezmos. Dicen un grupo que hay que diezmar, otro grupo dice que no hay que diezmar. Hay muchas enseñanzas acerca de la oración. Un grupo dice que hay que hacer ciertas cosas para orar, otro grupo dice que hay que hacer otras cosas para no orar. Hay muchas enseñanzas acerca de que Jesús cuando murió, fue al infierno, predicó a los encarcelados de los tiempos de Noé. Hay otro grupo que dice que no fue así. O sea, hay muchas enseñanzas en la Escritura que, mira, hay congregaciones donde no se le permite a las mujeres, miembros de esa congregación, entrar sin velo en la cabeza. Por eso los llegué aquí.
cómo entender las Escrituras. Ese es el punto. Cómo entender el mensaje de nuestro Dios. Acuérdense de esto. Esta palabra es una palabra espiritual. Esta palabra no es terrenal. Esta palabra, este libro, es celestial. Hay cosas terrenales aquí, como los hechos de David, los hechos de Salomón, los hechos de Israel, los hechos de Job, viva el Señor. Pero hay mensajes espirituales que la palabra de Dios lo hace especial. Por eso vengo a decirles a ustedes que necesitamos el Espíritu de Dios para poder discernir esta palabra. Por eso entré en aquel ejemplo que unos lo ven de una forma, pero necesitamos cómo darle explicación válida, no torciendo la Escritura para tener una respuesta correcta. Por eso hay muchas personas que la leen, viva el Señor, y la interpretan a su manera. Por ejemplo, este ejemplo que le acabo de decir, que Jesús cuando murió estuvo predicándole. Eso no es bíblico. ¿Por qué Dios? Acuérdense, mire el mensaje de Jesús. Cuando Jesús vino, hablaba en parábolas. Le hicieron la pregunta, ¿por qué le hablas en parábolas? Y Jesús le dice, para que no vean ni entiendan. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Ese es el punto. Ok, mire, versículo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Antes que nos toquen la campana. Viva el Señor. Tenemos como 8 minutos nada más. Oiga lo que dice. Sin embargo, hablamos que sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Ves el punto? Entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo. Cuando habla siglo, está hablando de este mundo. Viva el Señor. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo estaban la filosofía de los griegos. Si no me equivoco, si alguien me puede corregir, creo que se encontraba Platón, creo uno de los grandes filósofos en aquel entonces. Aleluya. En el tiempo de Pablo y de Jesús, de ese tiempo en adelante, la filosofía crecía día con día. Aleluya. Oiga lo que dice el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Ven? Miren, ¿cómo entender que una virgen iba a dar a luz un niño sin necesidad de relación sexual? ¿Dónde encontramos un pasaje que nos dé específicamente esa respuesta? Lo encontramos en Génesis 3:15. De la simiente de la mujer nacería el Salvador. Algo que usted muchas veces no había pensado. La mujer no tiene simiente. La simiente es del hombre. El hombre es el que tiene la vida. El hombre tiene la semilla y el hombre simple y sencillamente coloca esa semilla en la mujer lo y a los 9 meses da la vida. La mujer es un receptor, pero Dios le dice de la simiente de la mujer. Ya luego en Isaías, si no me equivoco, 9:7 me parece, que dice, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero la primer promesa la tenemos en Génesis 3:15, la segunda para confirmar y remachar el mensaje de Dios la tenemos en Isaías. Y aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Viva el Señor. ¿Ven cómo lo sabemos esto? Por el Espíritu de Dios. Para poder entender este mensaje. Aleluya. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, all right. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Los que le aman. Mire, ¿sabe lo que Pablo está diciendo? Si los príncipes de este siglo, en el tiempo de Jesús, hubiesen entendido este mensaje, no hubiesen crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué? Porque estaba aquí, desde los Salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dice, ninguno de sus huesos fue roto. Viva el Señor. Toda la escritura está ahí. En José de Egipto tenemos la figura de Jesús. Rechazado por sus hermanos. Jesús fue rechazado por sus hermanos. Viva el Señor. Vendido a los extranjeros. Jesús fue vendido a los gentiles. Estuvo con sus hermanos José, la primer viaje de sus hermanos por comida, no lo reconocieron. Jesús vino como Mesías, no lo reconocieron, por eso lo crucificaron. En la segunda vuelta de sus hermanos para Egipto, José se dio a reconocer a sus hermanos y le dijo, yo soy José al que ustedes vendieron. En la segunda venida de Jesús, Él se va a revelar a sus hermanos y dice que ellos lo van a mirar y lo van a reconocer como su Mesías. ¿Cómo sabemos esto? Por revelación del Espíritu. A eso quería llegar del mensaje de la Escritura. Para entender este mensaje es por revelación del Espíritu. Que el Espíritu es todo lo que escudriña la mente de Dios y la mente del hombre. Por eso esta sabiduría viene desde el principio. Por eso primera carta de Pedro dice que hemos sido lavados con la preciosa sangre de un cordero ya preparado y separado antes de la fundación del mundo. ¿Y quién es ese? Jesús. Cuando Dios vistió a Adán y Eva, que la vestidura espiritual se le había ido, mató un cordero. Ese cordero, viva el Señor, es el símbolo de Jesús, cubriendo la desnudez de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y es a través de esa vestidura que Dios nos ve vestido. Ahora sí me explico, ahora sí me entienden. Porque este mensaje mire, por eso Pablo prohíbe que un maestro sea un recién convertido. Dice Pablo, no vaya a ser que caiga en tentación, en desacrédito del diablo. No podemos tener un maestro recién convertido, no podemos tener un pastor recién convertido, no podemos. Porque necesita la revestidura del Espíritu y el Espíritu que le vaya enseñando el mensaje de la Escritura. ¿Ven? Vive el Señor. Verso 10. Pero ¿qué dice ahí? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Mire mis hermanos, el que ustedes están viendo, el que le está enseñando en esta noche, yo soy un campesino, estudié hasta la secundaria. Y en aquel entonces yo tartamudeaba. Pedro, un pescador, y cuando se paró en el día de Pentecostés, viva el Señor, dio un mensaje que 3,000, 4,000 almas vinieron a Cristo. Los discípulos eran hombres del vulgo, hombres común, no eran letrados, pero el Espíritu es el que prepara a su gente. A eso quería llegar, mis hermanos. Esta escritura es espiritual, por eso el carnal no la puede entender. No la entiende el carnal. Vive el Señor. Por eso hay muchos disparates, mis hermanos. Hay muchos disparates. Mire, pacte de $1,000 y haga un pacto con Dios. Eso es un disparate. No existe en Escritura eso. No hay un pasaje. Dígame. La palabra de Dios, yo no vendría solamente a escuchar al maestro que sabe miles y miles de letras, porque muchas veces,
la congregación espera del maestro y decir, oh, el maestro es bien preparado y a él lo debo de escuchar, pero el mismo, diríamos, alumno, no lee, no escudriña la palabra. Muy bien. Entonces, también es un error, no solamente del que lo dice, sino de nosotros, me echo yo, de mí, porque si yo pongo mis ojos al maestro que sabe miles de letras, pues Sí. entonces... Todo lo que el maestro diga se lo van a creer. Y espero al maestro, el maestro sabe todo, a él estoy, y yo no leo la Biblia. Es que de eso estamos llenos justamente ahora, ¿no? Exacto. Muy bien. Tenemos que ser como los de Berea. Después que Pablo les enseñaba, ellos iban a su casa, escudriñaban. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Ok, aquí está escrito, es verdad. Ok, hay que creer eso. Porque hay cosas, hay sombras, mis hermanos. Desde Génesis hasta Malaquía, hay sombras que desde Mateo hasta Apocalipsis van a ser reveladas. Y esas sombras, ¿de dónde vienen? Del Espíritu. El Espíritu es el que las revela. Por eso, mire, Jesús cumplió 4 fiestas. Esas 4 fiestas eran sombras que nadie las entendía. Cuando mataban el Cordero de la Pascua, año con año. Cuando vino el original, no lo pudieron ver porque le faltaba el lente del Espíritu. Ven el propósito, ven el punto a lo que quería llegar. Por eso específicamente, ¿qué es la verdad? Y no llegamos, porque Jesús en Juan capítulo 8 dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y si el Hijo los libertare, libre. ¿Libre de qué? De la ignorancia, porque aquí hay verdad y también escribimos en la mañana al principio, mentira. Y es ahí donde diferenciaremos la verdad de la mentira. Ok, terminamos. Estuvo bueno. Vive el Señor. Existen 2 Jesús. 2 bíblicos. Uno es conforme a la Escritura y uno que no es conforme a la Escritura. ¿Ok? Me recuerdan el próximo lunes, si Dios nos lo permite, y estamos aquí, me lo recuerdan, vive el Señor, y se los muestran a través de la Biblia. Vive Dios. Así que, mis hermanos, vamos a despedir este servicio. Vive el Señor. Anhelo de corazón que hayamos sido edificados. Vive Dios, aleluya. Y que cada uno de nosotros pues sigamos hacia adelante. Vive Dios. Aplaudo lo que mi hermana Esther estaba hablando. Necesitamos escudriñar las Escrituras en casa. Necesitamos hacer esto una práctica nuestra. Vive el Señor. Y cuando, mire, es verdad, pero para eso también Dios preparó maestros. Efesios capítulo 4 te lo habla específicamente, para que no seamos movidos como los vientos, llevados para aquí y para allá.